Lujo, gracias, Saiquens. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Hoy es un día, creo que es interesante. Somos muchos los que nos quedamos un poquito en shock cuando justo hace un mes, justo el día 8 de julio de este año, se conocía una sentencia por la cual, una sentencia, ahora entramos, no es firme, pero es una sentencia del juzgado en el que anula, y lo vamos a comentar bien, anula el silencio administrativo positivo, es decir, cuando la administración no da respuesta, hay veces que es silencio negativo y silencio positivo. Es decir, si no dice nada, caput, y otras veces que si no dice nada, approve. Vale, en este caso, la licencia del Jarama fue un no te contesto, la renovación de la licencia fue un no te contesto y se entendía que era silencio administrativo positivo. ¿Qué ha sucedido? Que un abogado, en representación de un grupo de vecinos, ahora llegaremos al detalle, o lo intentaremos, van al juzgado y dicen que eso de silencio administrativo positivo, nanay. Y llega al juzgado y dice, estoy de acuerdo, no puede ser. Y por tanto, no existe la renovación de la licencia del circuito del Jarama. ¿Eso en qué conlleva? Conlleva en que el RACE, propietario del circuito del Jarama, pues recurre. Es decir, no es una sentencia firme, pero el circuito del Jarama, te diría, son momentos turbulentos. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, ahora analizaremos, pero así, para empezar, es algo que estoy seguro que el RACE no desearía. Creo que es un logro, no sé si es temporal o no, pero sin duda creo que es un logro para, para ese abogado y los representados y marca un antes y un después, porque ahora ya entramos en más opinión. Creo que va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el tema de los ruidos cada vez es más importante, el descanso de las personas, el tema medioambiental cada vez es más relevante y cuando anulan, de momento, no es firme, el silencio administrativo positivo y, por tanto, aparentemente se puede obligar al circuito del Jarama a iniciar los trámites para esa renovación ad hoc, fundamentada, preparada y demás, no es nada fácil estando donde está el circuito del Jarama y con los antecedentes que tiene, ¿vale? Dicho esta pequeña presentación, os cuento el menú del día. Primero se van a unir dos amigos, a uno le conocéis mucho, que es Javier Rubio, Confidencial, Eurosport, periodista de altísimo nivel, reconocido a nivel nacional y creo que también para muchos países, en muchos lugares fuera de España. Es un referente al periodismo del motor en España. Y luego también nos va a acompañar Pablo de Villota, compañero de Javier en la retransmisión, no, en el Confidencial, y una persona que ha vivido muy de cerca pues el circuito del Jarama, como yo, como otros, pero con un punto de vista que creo que puede aportar bastantes cosas. Pero es que luego se va a unir, va a estar junto a nosotros y creo que es un tema bastante interesante, por eso he invitado a la gente en redes sociales a que comparta este directo, y os invito también a vosotros que lo compartáis porque va a estar aquí el abogado en cuestión, señor Jorge Pinedo, abogado en cuestión que representa a los vecinos que han ido al juzgado, a los tribunales, y los tribunales hasta ahora les han dado la razón. Va a estar ese abogado, la persona, como digo, que representa y que en este contexto va, en este caso, va en contra del silencio administrativo positivo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, primero contra el Ayuntamiento, luego contra el juzgado, y sí, lo ha ganado, ¿vale? Y por tanto, pues creo que es muy interesante y creo que yo estoy contento, la verdad, estoy contento porque no es una charla
como tal, sino que además esto es un equipo de investigación, si me apuras, ¿vale? Así que estoy muy contento. Ese es el menú de hoy. Bienvenidos. Sabéis que aquí se hace cortito y al pie. Va a seguir siendo cortito y al pie. Sí o sí, este directo, este podcast va a acabar a las 9 de la tarde, hora peninsular española. Es decir, va a durar una hora. En 5 minutos se va a unir, si Dios quiere, y funciona bien, que no estoy en mi setup habitual, pero creo que el internet funciona. Voy por wifi, que Dios los pille confesados, voy por wifi, espero que funcione. Se van a unir en 5 minutos Javi y Pablo. Vamos a comentar un poquito la jugada y después se va a unir Jorge. Os quiero poner en contexto en estos 5 minutitos que quedan, antes de que suenen nuestros amigos. Os voy a poner en contexto y os voy a dar unos pequeños números del circuito del Jarama, porque yo soy el primero que he corrido allí muchas veces. Es prácticamente mi casa. Actualmente vivo cerca, pero es que he corrido muchas veces allí. Lo siento como uno de mis circuitos, junto con Cheste, especialmente, que he rodado mucho, pero el Jarama lo tengo en mi corazón. Pero hay datos que yo no conocía hasta que me he puesto a investigar un poco, a formarme en este asunto. Unos lo conocía y otros no tanto. Y los quiero compartir con vosotros para dar dimensión. O sea, el circuito del Jarama es un circuito que se inaugura el 1 de julio, lo tengo aquí apuntado para no decirlo mal, de 1967. Es decir, hace, ¿cuántos? 60 años, prácticamente 50 y pico años, ¿vale? Es decir, es un circuito que evidentemente ya estaba ahí cuando... Ahora vamos a ver, porque tengo fotos interesantes. De hecho, creo que las puedo empezar a compartir. A ver si con suerte lo tengo por aquí. Sería increíble. Vale, perfecto. No lo tengo, vale, me lo temía, pero lo voy a subir aquí en un momentito. Jarama 1967. Vamos a ver qué tal se ve. Una es... a ver. Esta es el circuito cuando se inaugura en 1967. Si hay algo en la zona del fondo, en la zona de cuestión, en la zona más mirando al norte, eso es la carretera de Madrid-Burgos, la que tenemos por debajo. Ya había casas, pero lógicamente nada que ver con cómo está ahora, que os lo voy a enseñar. Lo tengo también por aquí. Jarama hoy. Lo abro. ¿Por qué digo esto? Porque se inaugura en el año 67, evidentemente. No sé si todos, la inmensísima mayoría de toda esta gente que se une ya estaba el circuito allí. Sí que es cierto que ha habido una modificación en el año 1993 que ahora nos comentará el señor Jorge Pinedo, abogado, como digo, que representa a los vecinos que van en contra del asunto este, en contra del Jarama, pues nos lo va a detallar. Pero es que es un circuito, claro, yo no sé vosotros, yo históricamente lo he vivido como circuitillo. Sí, sí ha corrido la Fórmula 1, corrió la Fórmula 1 allí en el Jarama, sí, lo sabíamos, ¿no? Pero es que realmente ha corrido 9 veces la Fórmula 1 en el Jarama. Es decir, ha sido un circuito, hay unas fotos preciosas por ahí. El primer ganador fue nada más y nada menos que Graham Hill. O sea, es un circuito muy histórico, muy histórico. Dices, ¿tiene que desaparecer el Jarama? Mirad, otro dato interesante, que yo ya lo sabía, pero os lo recuerdo porque estoy seguro que muchos no lo conocéis. Hay un circuito, que seguro que os suena, que es el circuito de Suzuka y el circuito de Zandvoort, lo diseñó la misma persona que diseñó el Jarama. Es decir, el circuito del Jarama, ahí donde lo veis antiguo, vintage, es un circuito que con una pequeña remodelación, igual que ha sufrido Zandvoort recientemente, podría ser un circuito capaz de albergar grandes pruebas. Tiene un problema de acceso, tiene un problema de seguridad, no lo sé, porque claro, nos volvemos un poquito locos. La seguridad en un circuito moderno como el Bahrein es una pasada, pero te vas a Arabia Saudita, te vas a Miami o te vas a Bakú y dices tú, hombre, las escapatorias, o a Mónaco, donde están, ¿no? Por tanto, no es un tema que realmente para mí hoy, visto lo visto y con la experiencia que tengo en Fórmula 1, creo que a nivel de seguridad no es tan relevante las escapatorias. Hay medidas de poner Tech Pro y poner muros y ya está, ¿no? Que Jarama no te gusta, tiene poca escapatoria, ponle un muro justo después del piano y lo conviertes en Mónaco, ¿sabes? No es un problema. Pero sí que es cierto que hoy
está en una situación muy, muy, muy problemática. ¿Qué más? Vale. Bueno, luego os cuento por qué he hablado con el circuito del Jarama. Y os lo quiero contar, pero voy a esperar un poquito para justo antes de que dé entrada a Jorge Pinedo, al abogado, pues os voy a dar los datos, ¿vale? Os voy a dar los datos de lo que me ha hecho el Jarama. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo tenemos cuando se inaugura. Claro, ese es el tema. Euskal Seri, te estoy leyendo. Hay un comentario muy, muy evidente. Evidentemente se lo voy a hacer a Jorge. Y es, ok, ¿molesta un circuito que ya estaba cuando me mudé allí? ¿No? ¿Qué pasa? Que suena más ahora la Copa Clio que corre allí, o el ZET, el CER, el ZUR, que la Fórmula 1 de los años 60, 70. Evidentemente no, sonaba más un Fórmula 1, ¿no? Lógicamente. A ver, me dice Pablo que está por aquí. Pues no te veo, amigo. A ver. No le veo a este amigo. A ver. A ver, perdóname un segundo, que está aquí Pablo, que me dice que está, pero yo no le veo. A ver cómo puedo compartir esto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dame un segundito. A ver si he compartido mal el link. Dame un segundo. Vale, darme un segundito, que voy a pasar aquí el link, que yo no sé si es que lo he mandado mal. Capaz que lo haya pasado mal, A ver. Me parecía raro que no se hayan incorporado todavía. Estaría cojonudo que lo haya mandado mal, Pues sí, lo mandé mal, me descojono. Vale, aquí estás, Javi, te veo. Vale, 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 te veo. Perfecto, estaba preocupado. Te he mandado mal el link inicial, Te lo mandé mal, ¿verdad? Qué desastre, tío. Dame un segundo y ahora te meto. Ahora te meto. Ay, Dios mío. Aquí estás, aquí estás. Vale, dame un segundo, Javi. Un segundito, amigo. Joder, lo he mandado mal, qué desastre, amigo. Bueno. Pues nada, con esta pequeña presentación vamos al grano, como os he dicho, con un minutito de retraso, nada más. Vamos a dar entrada primero a mis dos compañeros de hoy. Pablo, gírame el móvil si puedes, así en 180, así le pones en horizontal. Sería increíble, si es posible. Javier Rubio, muy buenas, amigo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, Pablo, Javi? ¿Así? Espectacular. Pues bienvenidos, Javi, Pablo. Hemos analizado hace un momento, desde mi punto de vista, ¿no? La situación real, objetiva del momento en el que está viviendo el circuito del Jarama. Luego, lo que representa un poquito el circuito del Jarama, las carreras que ha tenido en Fórmula 1, no es un circuito. Es un circuito un poco desactualizado, es un circuito con mucha historia, más allá de los sentimientos. Y como sabéis, dentro de escasos 10 minutos se va a unir nada más y nada menos que el abogado, que está al frente o que representa al grupo de vecinos. Veremos qué significa eso, el grupo de vecinos, pero es aquel que lo ha llevado a los tribunales, lo ha ganado, no es sentencia firme, lo vamos a comentar,
pero el abogado que está al frente de todo esto. Y vamos a tener oportunidad de charlar con él y creo que es un podcast muy, muy interesante. Me gustaría saber vuestra opinión. Primero, Javi, Pablo, ¿qué opináis de esto? ¿Cómo veis la situación? ¿Qué queréis comentar? Pablo, primero que es su primer día hoy, en cortito y al pie, que empiece Pablo. Pues a ver, yo creo que es una mezcla de muchas cosas que nunca se puede decir que toda la razón está de un sitio y toda la razón está de otro. O sea, como las tormentas perfectas de muchas pequeñas cosas. Y bueno, el problema yo fundamentalmente creo es que durante mucho tiempo el Club de España, fundamentalmente desde que dejó de ser presidente Fernando Falcó, pues ha tenido el circuito, digamos, bastante dejado de la mano de Dios. Y todos esos años de dejadez, y yo creo que hasta en un momento dado se podría decir hasta voluntad, por acción quizás no, pero sí por omisión, de hacer algo por el circuito y salvarlo, como dejar que muriera, pues de aquellos polvos estos lodos. Y todos los problemas de hoy vienen cargándose de mucho tiempo atrás, que no se supo ver, bueno, pues como Abdil, que no supo defender su reino, pues aquí es un poco lo mismo. El RACE durante muchos años no supo defender su tesoro, hasta que creo que hay que ser justos. La junta directiva actual, hace ya, pues creo, 7, 8 años, pues sí que ha invertido y sí que se ha preocupado y bueno, y ese es un poco, yo creo, el mar de fondo que hay con todo esto. Bueno, yo creo que Pablo también se refiere, y corrígeme si me equivoco, Pablo, es que también dentro del RACE, que es un club donde el golf, aparte de todo lo que es la entidad, que es mucho más amplia, digamos que ha habido una serie de socios que durante mucho tiempo ha habido como facciones, ¿no? Y ha habido una facción durante un tiempo muy en contra del circuito. Entonces eso también ha debilitado el circuito. Durante mucho tiempo todos los que hemos conocido Jarama y amamos el Jarama porque nos hemos criado allí, hemos visto la desidia del Jarama durante mucho tiempo. Entonces, a mí me encanta que entre el abogado ahora porque nos puede explicar uno de los temas clave que es el régimen, la situación jurídica que tiene el circuito, ¿no? Y si es esa situación jurídica la que a lo mejor el RACE ha abandonado, ¿vale? Y por la que han entrado para intentar cargarse el circuito. Son temas diferentes. Está, por un lado, la gestión del RACE, pero aunque esa gestión no haya sido correcta de puertas para adentro, hay que ver también cómo el tema jurídico lo han cuidado, que es ahora lo que queremos también, yo quiero saber. Pero al margen de este tema, yo creo que también hay una situación extremadamente ventajista por parte de unos pocos señores que no están cómodos con una instalación que estaba allí antes de que naciéramos ninguno de nosotros, ¿vale? Incluso ellos. Entonces, les molesta, por lo visto, en esta organización a nivel global, en esta organización, todo el entorno, el perímetro al circuito, les molesta el ruido. Pero el ruido también es muy potente de los aviones. Y a un aeropuerto de Barajas no puedes con él. Pero a un circuito, escarbando su situación jurídica e intentando buscar una entrada jurídica, que es a mí lo que me gustaría que me aclararan, pues pueden irse por el circuito. Entonces yo creo que hay temas diferentes aquí. ¿Cuál es el interés que prima? ¿El interés legítimo del RACE y unas instalaciones que son explotadas comercialmente? ¿O el interés de unos señores que intentan aprovechar una vía jurídica legal para torpedear el circuito de Jarama? Aquí hay tantos puntos de vista. El más obvio es, efectivamente, tú te has mudado a un sitio, ya nos lo comentará el señor Pinedo, el abogado, te has mudado a un sitio que ya tenía un circuito. O sea, es como el que se muda a primera línea de mar y te molesta el ruido del mar, más o menos. No tanto, pero dices tú, hombre, o un centro comercial enfrente y te quejas del ruido, ¿no? O un campo de golf y te dan un No, bolazo. te vas a un pueblo y el campanario te molesta, ¿no? Es que... Sí. Dice, oiga, que no toquen las campanas a las 7 de la mañana. Lleva esa iglesia lleva ahí desde el año 1520. Luego hay otro punto de vista y
Hay muchos, ¿no? El otro es, vale, me molesta el ruido, tiene su lógica. Yo creo que el descanso ya se ha visto, ¿no? Se ha visto en muchos casos que el descanso hoy en día prima mucho, tiene mucho valor. Y como a nivel de licencia, como tú dices, Javi, que para mí es una de las claves brutales, ¿no? Y lo que comentabas, Pablo, de los últimos años, cuánto has cuidado el circuito del Jarama y cuánto te has protegido. Poco, porque a nivel de licencias, pues ahora vamos a ver cómo está, ¿no? Y luego la otra es, oye, a mí no me molesta mucho, ni poco, ni tal, puede decir alguien, pero mi casa vale más con el circuito del Jarama pegado o vale menos, ¿no? O sea, un tema de subjetivismo, de decir, vale, yo me mudé aquí con un circuito tal, pero tú imagínate que ahora me ponen otro campo de golf o me ponen un no sé qué, me quitan el ruido, metal, no sé qué, cuánto vale mi casa de al lado, ¿no? ¿Es oportunista? Bueno, yo fíjate, cuando hablé con Jorge, me parece muy interesante, con el abogado, me parece muy interesante que estoy aquí porque te da un punto de vista, lógicamente. El primer impacto es decir, pero ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, ¿cómo lo vais a...? Pero si lleva ahí toda la vida, te has mudado y ya estaba el circuito tal. Y por otro lado dices, oye, pues, ¿cuántos vecinos son? Realmente cuáles son sus intereses finales, pero lo envuelve lo envuelve en un contexto que hay que escuchar a la otra parte. Y yo creo que es lo bueno de este podcast. No se ha hablado mucho de este tema, pero creo que pocos han contado con la otra parte. Y yo creo que hay que escucharlo, porque de los que viven en el Jarama, chicos, de los que viven ahí en el RACE, no los que se han sumado al tema este legal, pero ¿a cuántos les gustan las carreras o cuántos no? Es decir, ¿cuántos realmente van a pelear porque se quede el Jarama? O directamente nadie va a pelear porque se quede el Jarama. Solamente la junta directiva. ¿Qué opináis? A ver, yo he sido vecino del Jarama, en la calle que hay justo de acceso, que habréis pasado 800 veces. Yo he vivido ahí durante 10 años. Y claro, vas a las juntas de propietarios y a veces, pues claro, es un poco surrealista porque muchas veces yo tenía que decirles, oye, a quien tienes que agarrar del pescuezo es al promotor que te ha vendido la casa, que te ha dicho que el Jarama se iba a derribar. Es que mucha gente lo creyó de buena fe y es que tenía toda la pinta que iba a ser así. Pierdes la Fórmula 1, cada vez hay menos carreras, el RACE ves que pasa un poco del tema, que al final todo ese run pues acaba traduciéndose en que los promotores, y no solo hablo de lo que es la urbanización Ciudad del Campo, que es la que, digamos, está en la parte de las curvas de Monza, la entrada recta, digamos, toda esa zona, digamos, norte. En la zona sur fue un poco lo mismo. Todo lo que era esa urbanización que hay en el final de recta del Jarama, esa se hizo diciendo, nada, si el Jarama en 2 días esto lo van a derribar porque ya no se hacen competiciones, no tiene licencia, se ha quedado pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues, claro, a mí casi me echaban de las reuniones. Ah, claro, como tú, tal, Villota, ¿te gustan las carreras? No, pues si es que no es que me gusten las carreras, es que sea donde he venido a vivir y entonces sea lo que me expongo. A quien tienes que agarrar del pescuezo es a la promotora o a la inmobiliaria que te ha vendido la casa y te ha contado una cosa que luego pues no es exactamente como te la han contado. Yo entiendo esa frustración, pero al mismo tiempo, pues claro, no tiene por qué pagar esa falta de información completa o sesgada, o que a lo mejor incluso ha llegado a haber, y eso lo hemos visto todos, noticias en su momento, y el RACE, no digo la actual junta directiva, sino la anterior, y estoy hablando a lo mejor hace 10, 12 años, hablaban de que iban a cerrar el circuito y iban a construir en la huella sonora del aeropuerto, justo en lo que era la salida, y está eso, digamos, a unos 10 kilómetros del actual circuito, bueno, pues en esa huella sonora iban a construir el nuevo circuito de Madrid. Ya no se llamaría Jarama, aunque también más o menos está por la zona de la Ribera del Jarama. Eso salió en los periódicos de tirada nacional. Entonces, claro, también es un poco cuando el RACE de aquella época. Además es que, claro, es que hay que ponerse también un poco en contexto de quién era la junta directiva en aquella época, que como bien ha anticipado un poco Javier, eran la mayoría muy, digamos, devotos del golf.
Era como decir, esta es la nuestra, se cierra el circuito, casas, un nuevo campo de golf por aquí, que el campo de golf del RACE está petadísimo. Y entonces, pues claro, los socios del RACE muchas veces es una contradicción que se llama Real Automóvil Club, pero al final el poder está muchas veces en manos de los del golf. Y entonces, claro, cuando sale eso en periódicos de tirada nacional, pues cómo de buena fe esa gente no se va a comprar una casa o va a vivir ahí diciendo, bueno, si es que esto ya ha salido hasta en los periódicos, que eso es muy importante, con la connivencia del RACE. ¿Y el RACE qué se ponía en esa situación? Oiga, Comunidad de Madrid, construya usted el circuito y yo lo gestiono. Claro, la Comunidad de Madrid en un momento dado le dice, hombre, sí, claro, así yo también hago negocios. O sea, pega usted un pelotazo inmobiliario, le construye el circuito y lo gestiona. Es decir, usted se queda como estaba, digamos, en la misma situación, pero ahora le he construido una nueva instalación. No, hombre, no. Y en aquella época, pues creo que estaba Esperanza Aguirre en la comunidad esos años y creo recordar, y aquello no llegó a ningún sitio. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas pues van sumando, claro, porque no se puede decir que es que el RACE haya mantenido siempre una posición unívoca en este sentido. Pase lo que pase, Pablo, Javi, pase lo que pase con este tema, que como digo, es hoy justo hace un mes de la sentencia, de que se conocía el fallo de la sentencia por la cual se anulaba el silencio administrativo positivo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que le otorgaba la licencia. Por cierto, ya está por aquí Jorge Pinedo, te veo. Jorge, ahora te doy entrada. En cualquier caso, esto puede suponer un antes y un después en el circuito del Jarama. Hoy en día el tema medioambiental, y si efectivamente se consigue el objetivo que ahora veremos, o sea, aparentemente, y esto ya es también parte de opinión, otorgar hoy en día una licencia con todos los parabienes de todo el mundo, a nivel medioambiental especialmente, para una licencia de un circuito de carreras de estar donde está, ¿no os parece, y ya vamos a ir dando entrada a Jorge, pero la última que os pregunto, ¿no os parece que esto puede marcar en cualquier caso un antes y un después en el circuito del Jarama? Bueno, la verdad es que en España ahora mismo el tema de construir circuitos no creo que se valore más que en pistas pequeñas, no tipo circuito de Jarama. De hecho, la Fórmula 1 va a ser un circuito urbano, porque hoy en día incluso Montmeló se está transformando también no en un circuito, sino en una empresa de servicios, de convenciones, de ciclismo, de empresa. ¿Por qué? Porque un circuito no es una instalación rentable si no la explotas comercialmente. Entonces yo creo que hoy en España no hay, si ha venido la Fórmula 1, ha venido un circuito urbano. Entonces yo creo que hoy en día ese debate pues no es tan importante porque no hay, yo creo, demanda, ¿vale? Yo, por eso ahora también que Jorge entre y nos matice, aquí hay, no sé si se puede decir así, una colusión de intereses, ¿no? Lo de una entidad con un circuito, una explotación económica, y la de unos señores, porque es interesante que nos cuenten quiénes son, a quién representan y cuáles son los intereses. Y si los intereses de unos priman sobre otros y cómo se van a hacer valer esos intereses. Porque a lo mejor es un recurso el que se ha interpuesto, o sea, hay una demanda provisional, una sentencia provisional, porque se va a recurrir. Y es que quizá la parte jurídica, que es lo que no tenga nada que ver con la parte concreta de lo que todo el mundo nos llega, el Jarama se cierra por ruidos. Son temas muy diferentes que yo creo que necesitamos deslindar correctamente y Jorge nos puede ayudar. ¿Le deja esto tocado, Pablo? La última antes de dar entrada al señor Pinedo. ¿Deja esto tocado en cualquier caso al circuito del Jarama? Hombre, todo esto siempre es una cuestión que es muy incómoda para seguir ese proceso de mejora del Jarama, porque se ha invertido muchísimo dinero. Yo creo que ahora nos lo dirá el abogado, pero también parte de todo este problema es toda esa decepción de toda esa gente que daba por hecho que el Jarama iba ya a desmantelarse y se iba a ir el circuito a otro sitio, y que esta junta directiva, pues la verdad es que ahora ir al Jarama con todos los nuevos oficios que se ha hecho, justo para lo que decía Javier, porque ahora es un circuito que se hacen eventos y luego, además... Opa, se ha desconectado Pablo. Pues 8:28 de hora local, peninsular española. Os cuento
os cuento que he hablado con el circuito con el RACE directamente, les he invitado a participar en este podcast. Lo han desestimado por sus razones tendrán y me parece fenomenal. Lo que sí que me han comentado que hagamos hincapié en, primero, que la sentencia no es firme. Según palabras de ellos, se trata de unos pocos vecinos, no de los vecinos, pero ahora entraremos. Y efectivamente, lo que os he comentado antes, la sentencia falla en contra del silencio administrativo positivo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El RACE no está aquí hoy para dar su versión, pero sí que está el abogado en cuestión que representa a los afectados y representa a la contraparte y que hasta ahora, pues, creo que le están yendo bastante bien en sus como te diría, intereses, ¿no? De sus representados. Pues bienvenido, Jorge Pinedo, abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Jorge. Bien, gracias. Gracias por pasarte. Lo primero, es un placer tenerte y creo que es muy interesante porque ha habido mucha gente, ¿no? Lógicamente, todos los de Madrid, toda España conocemos el circuito del Jarama, tenemos más o menos aprecio y caló mucho el fallo del pasado día 8 de julio y es muy interesante que estés hoy aquí, Jorge, para contarnos. Primero, tu punto de vista, la situación, cómo es la situación desde tu punto de vista y luego pues que te podamos preguntar un par de cosas aquí los que estamos, sí, Javier, Pablo y yo. Sí, bueno, en primer lugar ya te comenté que yo ando también con el corazón partido por un lado, porque yo también he corrido allí muchos años y pues mis grandes amigos de esa época los mantengo todavía, pues toda la banda, Pérez Sala, Gómez Blanco, toda esta gente y tal. Pero claro, yo soy abogado, soy especializado en medio ambiente y ahora yo me debo a esto y entonces, pues por eso estamos metidos en todos los fregados estos, el Bernabéu, el circuito del Jarama y otras miles de cuestiones. ¿Qué ocurre en este caso? Pues desgraciadamente que el circuito del Jarama no tiene licencias, no tiene ni una licencia, es decir, se concedieron una parte de la licencia, digamos, en la época de cuando se construyó, en los años 70, algo así, en la época franquista, obviamente, pero claro, son unas licencias que requerían dos partes, que la segunda, la más importante, era que cumpliera con una serie de parámetros medioambientales mínimos para que no fuera una actividad de las que se llamaban entonces molestas, nocivas, insalubres o peligrosas. Y eso no lo hizo. Bueno, bien, no hubo realmente ninguna protesta solvente en aquella época y las molestias empezaron a partir de finales de los años 90, cuando ampliaron ya el Jarama, ampliaron el final de recta, pero ese no parece que genere muchas molestias, pero cuando hicieron la ampliación a partir de la ciega y con la siguiente curva ya está Bugatti y tal, ahí ya se metieron prácticamente en los jardines de la gente. Entonces, claro, ahí es donde empezaron las molestias, que es una de las cuestiones que siempre se debaten de, claro, estos son unos listos porque cuando compraron la casa estaba cerca del circuito, ya sabían dónde estaban y demás. Pero es que no es así, porque es que hay ahí vecinos que llevan 30 años viviendo ahí y no han tenido ningún problema hasta que decidieron ampliar del trazado del circuito. Luego, al margen de eso, ya dentro de lo que es dentro del circuito, pues hay un montón de actividades de todo tipo, a todas horas, de fiestas, de no sé qué, de tal. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que mis clientes no son los verdugos, más bien son las víctimas de la situación, porque les ha sobrevenido, digamos, esta situación. Entonces, ahí los culpables realmente son, por un lado, obviamente el RACE, pues porque el RACE se ve que, desde luego, en cuestiones medioambientales no ha invertido nada. Por cierto, cuando hicieron la ampliación en los años 90, que ya había leyes ambientales y demás, tampoco tienen la licencia, es decir, no pasaron una evaluación de impacto ambiental, que es disparatado, porque un circuito de este tipo, como cualquier otra actividad molesta y salud, o sea, tú coges y te vas a poner una cementera, por ejemplo, coño, y tendrás que tener todas las licencias, porque si estás metido en una zona urbana,
pues o tienes todas las licencias y tienes las garantías que no vas a generar ningún problema de contaminación, pues sería por formas de materia, no por formas de energía, como en este caso, pues no te van a dejar funcionar. Y aquí, incluso en los años 90, tampoco hicieron ninguna evaluación de impacto ambiental, ni ningún estudio ambiental, aunque fuera mínimo, o sea, no lo hicieron. Entonces, pues ese es un poco el problema que tiene. Y además, no es solo el Jarama, porque el de Cartagena, que lo lleva una compañera mía de Juristas contra el Ruido también, tiene ya una orden de cese, y en Calafate están igual, O sea, que en ese sentido, yo lo que veo, que antes lo estabais comentando, es que hay que repensarse otra vez todo el tema de los circuitos de carreras, claro, porque las situaciones terminan no siendo las idóneas, y entonces, pues claro, irán uno tras de otro, irán cayendo. ¿Y la culpa de quién es? Como te decía, pues por un lado del RACE, pero bueno, el RACE tiene su culpa, pero en el fondo el empresario privado hace lo que le dejen hacer, claro. El culpable es el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, tú no puedes conceder una licencia de edificación de una vivienda residencial en un sitio donde estás vulnerando el derecho a una vivienda digna, porque hay mucho ruido. Entonces, ese es un poco el problema jurídico así planteado. Daros cuenta que, por ejemplo, en un aeropuerto o en unas vías del AVE o en un puerto, tal, que son infraestructuras públicas, ahí hay unas cosas que se llaman las servidumbres acústicas, que es decir, que están obligados ellos a establecer una servidumbre acústica donde los ruidos ya está demostrado que impiden completamente el desarrollo de una vida normal en la vivienda, y entonces dentro de esa servidumbre acústica se prohíbe conceder licencias de edificación, se prohíbe cualquier cosa. Si hay una casa ya construida desde hace muchos años y más, directamente la expropian y eso lo eliminan. Es decir, en esas zonas lo único que dejan es zona industrial, fábricas y demás, que no hay problema, zona comercial también dejan ahí, incluso zona deportiva, que también se permite dentro de la servidumbre, pero nunca edificaciones de viviendas. ¿Cuál es el problema? Para que los circuitos pudieran tener una servidumbre acústica, pues que cuando es una infraestructura pública, se supone que todo eso se hace en interés público. Cuando es un circuito, que es una empresa privada, ahí el interés no es un interés público, porque la empresa, el interés que tiene es la cuenta de resultados a final de año y ganar pasta y se acabó. Entonces ese es el problema. Por tanto, tendría que ser el propio ayuntamiento el que, una vez que concede una licencia de un circuito, por ejemplo, que ya estamos hablando de esto, establezca él mismo una zona de servidumbre en la que se comprometa a no dar ni una sola licencia de edificación, porque si no, en cuanto que pasen 5 o 10 años, van a empezar a conceder licencias y demás, y la gente va a protestar. Y hoy en día, y ya termino porque os estoy dando una chapa ya jurídica ya un poco pesada, el derecho que se defiende de los vecinos es un derecho fundamental. Es el derecho fundamental que establece el artículo 18 de la Constitución, que es el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Los derechos fundamentales son los de máximo rango jurídico. El derecho al ocio no es un derecho fundamental. El derecho a la libre empresa no es un derecho fundamental. Por tanto, cuando llega un momento en que colisionan esos dos derechos, pues lógicamente cualquier juez va a dar preferencia al derecho fundamental, que es lo que ha pasado en este caso. Luego ya al margen del silencio positivo, que si queréis os lo cuento, pero que vamos, ya por eso necesitaréis un tubo de aspirina para tragarlo, porque eso ya es puro jurídico duro y demás. Y esa es la situación que hay. Entonces yo la verdad que lo veo difícil. Efectivamente no es firme, supongo que estará apelado, todavía no nos ha llegado el recurso, pero bueno, lo resolverán. Pero claro, es que la consecuencia jurídica de una actividad molesta sin licencia, solo hay una, que es el cese de esa actividad hasta que tenga la licencia, que quiere decir que han pasado todos los trámites y que no genera molestias. Y en el circuito del Jarama va a ser muy difícil adoptar medidas correctoras, además, porque como no es un circuito plano, sino que la orografía pues, sube y baja y demás, pues prácticamente las barreras antirruido y eso no van a funcionar. Vamos, ya se sabe. Yo tengo, gracias Jorge por la exposición. Yo tengo un par de dudas. Una es, claro, cuando se habla de un grupo de vecinos, ¿no? Los vecinos de Ciudad del Campo, entiendo que son, como has comentado antes, Sí. que los del otro lado, los de no sé qué del campo se llama, ¿no? La que está al otro lado. Bueno, los de Ciudad del Campo, que son los que aparentemente se quejan.
me gustaría saber de cuántos estamos hablando. Es decir, lo digo para poner en contexto, ¿no? Porque no sé cuántos, pero a ojo por lo menos habrá 1.500 casas, 1.500, lo desconozco, tú Sí. seguro que lo sabes, 1.000 y pico casas. ¿Cuántos son los que realmente han iniciado este asunto que va a afectar a los 1.500 y al circuito del Jarama? De una manera u otra seguramente lo vaya a afectar. Pues mira, te diría que con que solo uno reclamara sería suficiente. Derecho fundamental, me está vulnerando mi derecho fundamental. La obligación en un Estado de Derecho es que te restituyan el disfrute de tu derecho fundamental, porque hubiera solo uno suficiente. Pero en este caso es que en realidad detrás de nosotros hay unos 500 vecinos. En el procedimiento, obviamente, no hemos metido a los 500, porque si no eso sería imposible de manejar en un procedimiento judicial con 500 demandantes y demás, pero sí que tenemos folios y folios de firmas con DNIs, con todo, diciendo que apoyan el procedimiento, y porque ya no solo es la cuestión también del ruido, que lo es, desde luego, sino todo lo que se monta alrededor. Es decir, cuando llegan los días de carrera, pues está la gente ahí con el escape libre haciendo el bandarra por las calles, los camiones, los remolques, que si subo, que si bajo, que tal, la afluencia de gente, que todos pasan por ahí, y eso también es una de las cosas que se debería evitar. En fin, o sea, que son muchas molestias que afectan, claro, los que tienen el jardín más cerca del circuito, es que los niveles son de 90 decibelios en sus casas, que es disparatado. O sea, de 90 decibelios ya... el límite máximo, por ejemplo, en una zona industrial son 70. Y 90 no es que sea un poco más que 70, sino que en esto del ruido, cada 3 decibelios la presión sonora se dobla. O sea, que es una escala exponencial, ¿no? Logarítmica, quiero decir. Entonces, claro, es un ruido que hay una de las vecinas que estuvo además allí, decía, yo es que cuando quiero hacer una reunión en mi casa tengo que ver el programa que hay en el circuito del Jarama para saber si puedo invitarles o no, porque es que no podemos ni hablar en el jardín. Entonces, claro, hay situaciones pues que son muy, muy duras, o sea, en el fondo es una agresión eso. Y bueno, pero vamos, que hay, calcula unos 500 vecinos detrás apoyando un poco el asunto. Ok, Javi, todo tuyo. Bueno, Jorge, la verdad es que es un tema que se entremezclan muchas cosas, y para los legos en derecho es más complicado, ¿no? Entonces, digamos que la gente de la calle vemos la realidad material que vivimos todos, y otra cosa es la parte jurídica, que ahí es más complicado saber quién tiene razón o no, ¿no? Claro. Entonces, yo hay un tema que a mí, lo digo en términos generales, a mí cuando se habla en España del derecho fundamental a algo, me parece que es una espada muy útil, pero muy poco práctica en la realidad. Como principio está muy bien. Yo quiero derecho a la vivienda. Bueno, pues puede ser un ocupa, ¿vale? Eso también es el derecho a la vivienda, como se está argumentando hoy en día. O sea, quiero decir que los derechos fundamentales son ambiguos y demagógicos. Entonces, que una vecina me diga que tiene un derecho fundamental, yo también lo tengo, me han puesto cerca a un centro médico, me han llenado la calle de ruido, me han llenado la calle de coches, y mi derecho fundamental a la vivienda, cero, me tengo que aguantar. Hablando del ayuntamiento, pues a veces nos ocurre, yo voy un poco a lo que vivimos todos, no entra en el debate jurídico. Nos ha ocurrido a todos, y lo vemos todos los días, que yo he comprado una vivienda, enfrente hay algo que iba a ser un parque, el ayuntamiento da licencia y tengo un edificio. Delante, esto nos ocurre mucho, el edificio no lo van a tirar, yo me lo como con patatas. Decir esto puede ser, ahora voy a intentar que nos centres un poco más el tiro, ¿no? Decir esto suena injusto para esta señora que no puede ver la tele, pero yo creo que todos en una sociedad tan compleja como la que vivimos tenemos servidumbres de tener que soportar cosas. Sin duda. Nosotros, Pablo y yo, hemos estado en tienda de campaña en el Jarama en aquellos descampados, en las carreras, y además tenemos amigos comunes, los Gómez Blanco, los Pérez Sala, tenemos amigos íntimos porque somos íntimos comunes, así que creo que todos compartimos un poco ese espíritu y ese ambiente de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, han venido unos señores que están intentando imponer su derecho sobre derechos preexistentes. Tú corrígeme la terminología jurídica. No, se entiende perfecto. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que si esa ampliación fue de 1995, ¿por qué estos señores han tardado 20 años? Explícanos tú, porque a lo mejor ha habido procedimientos antes, ¿por qué han tardado 20 años y se han acogido a defectos formales para intentar torpedear esta historia? A mí me parece, a Al Capone le pillaron por fraude fiscal, y era un gángster. Entonces me parece a mí que señores que quieren quitarse de encima un circuito están acudiendo a defectos de forma de los que el RACE
no sé hasta qué punto es responsable. ¿Por qué no le exigen daños y perjuicios al ayuntamiento o al promotor y no cierran una instalación? Esa es mi duda, ¿no? Sí. La primera. Hay muchas cosas dentro de lo que tú comentas, muchas cosas. En primer lugar, si tú tienes enfrente de tu casa algo que te está molestando mucho, si vas a los juzgados y tienes razón, te la van a dar. Lo que pasa es que la gente muchas veces ni va, por las razones que sean, ¿no? Y eso ya, ahí no entro. Luego, por otra, que hay un derecho preestablecido. Pero es que un derecho preestablecido, eso realmente no existe en lo que es el derecho público, digamos, ¿no? O sea, si fuera una cuestión de dos entidades privadas, por ejemplo, pues ya sería un procedimiento civil, entonces ahí ya sí tendría un poco más de razón de ser el asunto. Pero en este caso no lo es, porque, por lo que te decía antes, o sea, las empresas, su único fin es ganar dinero. No se puede ganar dinero a costa de la calidad de vida o de la salud o de los derechos de otros. Eso es un principio de solidaridad universal, vamos, o sea, que eso no cabe ninguna duda. Y entonces, en este caso, ese conflicto que planteas no existe. Es el RACE, que es una entidad privada pura, contra un derecho fundamental que es un derecho público puro también. Entonces, ahí siempre va a ceder el privado, porque, como te decía antes, colisionan dos derechos y entonces, pues claro, el privado tiene que ceder. Es que es así, porque es como es el Estado de Derecho. Entonces, pues por ese lado, por eso decía yo que incluso con que protestara uno sería suficiente si te metes y demuestras que le vulneras sus derechos y demás. En este caso son más, pero bueno. Y luego, lo siguiente que decías tú es que el RACE no tiene culpa. Tiene su culpa, claro, el RACE tiene su culpa porque el RACE es consciente de que no ha conseguido las licencias, de que no ha hecho ni un estudio de impacto ambiental, no ha hecho ni un estudio acústico, no ha hecho absolutamente nada, desde siempre, ¿eh? O sea, parece que tiene como yo qué sé, pues un derecho de pernada, una patente de corso o posiblemente una bula papal, a lo mejor, pero es que tampoco la enseñan. Entonces, no tiene nada, tiene menos papeles que una liebre. O sea, que es una cosa que no es un procedimiento muy complicado. Y entonces aquí lo que daban era por hecho ya que con el paso del tiempo, y llevaban ahí tanto tiempo y demás, que la cosa ya se había asentado y que era ya un derecho, digamos, que tenían ya inalienable. Pero es que no es así. O sea, la jurisprudencia de toda la vida quiere decir que el mero paso del tiempo no legaliza ninguna situación, ¿no? Porque si no sería disparatado. Y luego, por otro lado, perdóname que te ponga un ejemplo que ha ocurrido con un amigo mío hablando de ayuntamiento, ¿vale? Porque el RACE está funcionando, el ayuntamiento tiene su responsabilidad. A este amigo mío pide una licencia, es una finca, ¿vale? Y llega el verano y pide una licencia para poner un techado para que no se queme el heno y tampoco se mueran las cabras, ¿vale? El ayuntamiento le ha metido 30.000 euros de multa, aun con el permiso pedido. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha ido a su ritmo, ha venido los forestales, es decir, hay una responsabilidad de la administración para aplicar el derecho y el ayuntamiento no lo ha aplicado. Pero el RACE en sí mismo, si hay un silencio administrativo, que ahí nos escapamos, ahí tú nos explicas el tema de si hay silencio administrativo, si ese silencio es legal, si es válido, ahí nos perdemos. Pero vamos a ver, el RACE está siendo ahora, en medio de un tiroteo que debe ser ayuntamiento y vecinos, está siendo el que le están sacudiendo los tiros porque unos señores no están cómodos con una situación que vivimos todos. De alguna manera, no sé, que vivamos en la casa de Heidi, ¿no? Entonces, claro, la sensación que te da es que hay unos señores que pretenden imponer su voluntad porque a lo mejor pueden, porque has encontrado hábilmente una vía legal, porque es que llevan 20 años. ¿Por qué no han hecho en el 97, 99, 2000, 2007? Me da la impresión que han encontrado un buen abogado, que eres tú, y que les ha dicho, esto lo podemos ganar. ¿A qué estás? Pero ha habido 20 años después. Hay varias sentencias ya en contra del RACE, en la vía civil y todo, que no se han ejecutado. O sea, el RACE, de alguna manera, es un insumiso en ese sentido. Son sentencias civiles que luego, si quieres, las ejecutas, si quieres no, tal y cual. Está condenado a indemnizar a vecinos también, en fin, le han condenado muchas veces y no ha querido o no ha podido conseguir la licencia, por lo tanto, permanece en la ilegalidad. Entonces, claro, es lo que decía antes, tú tienes una cementera que estás... Pues claro, esto del medio ambiente, cuando te contaminan por materia, todo el mundo, joder, pobrecillo, tal, están envenenando, no sé qué, no sé cuántas, pero cuando ya te contaminan por energía, como el ruido y demás, ya, este es lo que es el típico tiquismiquis, que tal y cual. Pero en el fondo es lo mismo.
Y entonces, claro, pues la gente protesta. Y estos del RACE sabían que no tenían licencia, sabían que estaban generando una cantidad de ruido impresionante y no han hecho más que el paripé, en el fondo. ¿Y por qué no lo ha cerrado antes el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? Coño, porque el RACE, es el que manda ahí. A saber lo que hay detrás. O sea, te veo muy confiado, Jorge, con el argumento muy claro, en el sentido de que, o sea, que crees que es una razón de peso, pero además, corrígeme si me equivoco, te veo como muy confiado en el RACE lo tiene mal en este asunto. No te diré, o sea, no te diré por fin, porque durante muchos años, como tú dices, ha tenido diferentes sentencias en contra, pero como que ahora sí tienen un problema. ¿Te estoy entendiendo así? Sí, lo tienen y muy gordo. La única opción que tienen es legalizar esa situación. Y esa situación, desde el punto de vista acústico, yo creo que es imposible. Ya lo dijo también uno de los funcionarios del ayuntamiento, que era imposible. Entonces, ¿qué podrían hacer? Modificar el trazado, a lo mejor. Bueno, pues si modifican el trazado y eliminan toda esa parte que se mete en los jardines y lo alargan por otro lado, yo no sé si molestará a otros o no, porque yo eso ya no sé yo cómo estará la cosa por la parte del final de recta, por ahí está Fuente el no sé qué, vamos, hay otra organización. Está Fuente el Fresno y otra. Sí. Entonces, claro, ahí está un poco. Entonces, la única opción va a ser modificar el trazado o hacer un circuito de coches eléctricos, que ahora está muy de moda y es muy ecosostenible y ahora no va a tener la misma... Sí, dan dos vueltas y a boxes, porque claro, que cargar, bueno, Javi lo conoce mejor que nadie. Es así, o sea, es que si no tienes licencia, es que tú no puedes llegar, poner una central nuclear donde te dé la gana sin licencias y que te permitan tenerlas, porque no puede ser. O sea, hay cosas como si vas conduciendo sin tu licencia de conducir, coño, pues es que no puedes, aunque lleves 40 años conduciendo sin el carnet, pues no puedes, porque es que esa es la ley. Entonces, yo creo que lo tienen complicado y no sé. Yo no sé si además les ofrecieron también, pero eso no estoy seguro, terrenos para construir un circuito grande, alejado de zonas urbanas y demás, y no sé si lo quisieron, en fin, eso ya no lo sé, pero son ya pues, Radio Macuto que circula por ahí, pero vamos. Nos queda 5 minutitos. Pablo, te has desconectado antes. Si tienes alguna pregunta para Jorge. Sí, yo un poco lo que me gustaría saber es esto de la licencia, probablemente lo hayáis comentado ya, pero la licencia viene desde el mismo día que se recalificó el terreno, entiendo, porque, o sea, eso fue una decisión administrativa que estaba el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, fue una decisión política recalificar una finca rústica para construir una instalación deportiva. Entonces, claro, esto de lo de la licencia, ahí yo me pierdo y mis disculpas porque igual lo habrás hablado, pero o sea, me resulta un poco inconcebible que detrás de una recalificación hecha ex profeso para la construcción de esa instalación, que luego se diga que es que, pues lo que acabas de decir, que no se puede hacer una cementera o una central nuclear sin licencia. Bueno, no sé, es que se hizo. O sea, fue una decisión administrativa en su día construir la central nuclear de Almaraz. Y ahora, pues los vecinos que hayan llegado a la central, bueno, pasó algo parecido en Calafate. Perdóname un segundo, Pablo. Es que, fíjate, ahora tenemos, perdóname un segundo, interrumpirte porque es un tema aquí hay ahora estamos vulnerando un derecho, no sé muy bien de quién, pero según parece Jorge, en redes sociales me pueden banear porque te estás fumando un cigarro, ¿vale? Ah, bueno, lo apago. La libertad tuya, pues ahora mismo no, ¿sabes? Es increíble, nos está diciendo en los comentarios. O sea, fíjate, y eso sin que sintáis el humo. Es que la sensibilidad ambiental que hay hoy en día es alucinante eso. Madre Entonces, claro, mía. vamos hacia eso, porque la sociedad va a eso. Y lo que decías Perdona, tú, Pablo, es que lo tenía que decir, claro, Pablo, que si no... Una cosa es la licencia urbanística y otra es la licencia de actividades. La licencia urbanística sí establece que esa se recalifica un terreno pues para zona deportiva, lo que sea, tal y cual, pero luego las actividades que hay dentro, esas tienen que tener todas licencia. Y precisamente
una actividad con gran impacto ambiental no se puede conceder desde hace 1000 años, además, por silencio administrativo, que es lo que ha pasado en este caso. Es decir, cuando empieza uno a ver y dice, bueno, no tiene licencia concedida y por silencio administrativo, es imposible jurídicamente conceder una licencia. Si fuera una mercería, sí, o si fuera una actividad inocua, vale, pero en el momento que son actividades molestas o insalubres o peligrosas o lo que sea, no se puede conceder una licencia por silencio administrativo. O sea, eso es... Claro, pero esa es mi pregunta. Es decir, esa licencia o esa normativa medioambiental o lo que sea ha venido con mucha posterioridad a que esa instalación estuviera... Eso ya estaba en un reglamento de los años 60. Sí, pero estaba, quiero decir. O sea, no es que hubiera nacido con ningún tipo de ilegalidad. Lo que pasa es que claro, porque todo el mundo ha mirado para otro lado. Es que ahí es lo que ha pasado. Que todo el mundo ha mirado para otro lado. Esto siempre es qué norma prioriza, porque al final, bueno, pues también aquí está el tema de la retroactividad de la ley. O sea, ahí me pierdo, pero lo que está claro es que ese circuito, cuando nació con todas sus licencias y que es posible que luego haya venido en el año 80 o en el año 90 una normativa medioambiental que no la cumple. Pero claro... No nació con todas las licencias, ¿eh? No nació porque no hizo el informe ambiental, que lo hacía la comisión, una cosa de provincial. Pero porque no se pediría. Lo que pasa es que como estaba en un sitio donde no había viviendas cerca, lo dejaron ir. Pero el ayuntamiento lo dejó ir. Nunca tuvo licencia. Por lo tanto, la culpa es del ayuntamiento por conceder licencias de edificación en zonas donde no se puede vivir. Ese es el problema. O sea, si el culpable es el ayuntamiento. Y en cuanto a que, ¿por qué no se ha pedido indemnizaciones al ayuntamiento? Se van a pedir, claro que se van a pedir. Pero de momento estamos en la fase de la licencia, que no quiere decir que se cierre el circuito, que si ellos, hoy en día, si hemos llegado a la Luna y vamos no sé dónde, pues a lo mejor hay alguna opción para que se pueda hacer sin que molesten. Yo lo dudo. Pero, que podrían quitar las casas, Jorge. Podrían quitar la licencia las casas, urbanística a las casas. Las tienes que expropiar pagándolas. Bueno, porque si ya estaba el circuito allí, ¿no? Y es un error dar licencia urbanística al lado de un circuito. Claro, pero te dan una licencia urbanística, tú construyes legalmente porque tienes tu licencia para construir y si luego el ayuntamiento se da cuenta que ha sido un error, te puede revocar la licencia, pero es una cosa que se llama la revocación por oportunidad y eso ya requiere indemnizarte y, lógicamente, tienen que expropiar la vivienda. Claro, es que a lo mejor y estoy diciendo una burrada, Jorge, ¿por qué no acudir contra el promotor inmobiliario y derribar, como ha ocurrido con la ley de costas? Escucha, ¿qué estaba antes? Ya sé que esto no es un argumento jurídico, pero la ley de costas se carga muchas casas. ¿Por qué no limpias el perímetro de las casas alrededor del Jarama en vez de cerrar una actividad que era persistente y una actividad jurídica que tenía ya una explotación? La ley de costas es un disparate y yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo de Jarama no, porque las costas son públicas, pero el circuito de Jarama es una empresa privada. Entonces tú lo que no puedes es a una empresa privada cuyo único objetivo es la cuenta de resultado final y tener contentos a sus accionistas, eso no es de interés público, digamos, es una cosa privada pura. Sí, Jorge, pero ahí sí me gustaría intervenir, porque la recalificación fue exactamente por un interés público. No había ningún circuito permanente en España. Y fue una decisión de interés público el crear, y eso en el germen del circuito del Jarama es por lo que está la recalificación de esa finca entera, que se hizo además en su momento una recalificación que había parte para poder hacer desarrollo urbano y luego parte de lo que era la instalación deportiva, que claramente iba a ser el circuito, y fue una decisión que no solo fue, digamos, del ayuntamiento, esa fue una decisión directamente del gobierno central. Franco, sí. Entonces, no era una cuestión casual, era una cuestión de interés público. Y ahora puede parecer que es una institución privada que se está lucrando. No, es que había que tener narices y mucho valor para en los años 60 construir una instalación permanente cuando la mayoría de los circuitos en Europa eran simplemente la unión de carreteras de aquí por allá. Entonces, eso no fue una cosa casual, fue una decisión administrativa. A mí me gustaría... No había casas, pero... Antes de acabar, me gustaría, a lo mejor simplificando la situación, con lo que nos has ido contando, Jorge, es que tenemos un interés privado de unos propietarios
y un interés privado de una entidad privada que hace una explotación. Pero como nos ocurre a todos en el día a día, todos tenemos colusión de derechos entre particulares y es la administración la que interviene. En este caso es la administración la que debería responder. Y no cerrar en la instalación privada o el circuito cuando un ayuntamiento es, que todos sabemos lo que pasa cuando nos hemos despistado un pelín, ya nos tienen encima, no pagues el impuesto IBI, lo que sea, y tienes ya encima la pistola, deberíais ir contra el ayuntamiento. Lo que pasa es que vamos contra el ayuntamiento. Claro, pero realidad... me da la impresión de que tú has encontrado hábilmente un camino legal para que porque aquí no hablamos, estamos yendo no a un tema de insalubridad, estamos yendo a un tema de licencias de una renovación del circuito de hace 20 años. Entonces da la sensación de que esto se ha explotado ahora en un momento oportuno porque has encontrado la vía legal, lo que decía Al Capone y el delito fiscal, pero realmente quien está desguarnecido aquí es el RACE, el circuito. Si tú mañana, y acabo, si tú mañana, como buen abogado, tuvieras que defender al RACE, seguro que encontrarías argumentos para que el RACE se quedara. No lo sé. Tendría que estudiarme el asunto, pero... Claro que sí. Pero nosotros vamos contra el ayuntamiento. O sea, tú cuando recurres un acto administrativo, vas contra la administración que sea, ayuntamiento, comunidad autónoma, el Estado, lo que sea. Y luego los interesados en defender, digamos, lo que tú estás recurriendo son codemandados, que van ahí y aparecen si quieren, si no, no, y demás. Entonces, nosotros realmente nuestro adversario aquí directo no es el RACE. Nosotros vamos a que se anule, como se ha hecho, la licencia concedida por silencio administrativo positivo. Nada más, nosotros vamos a eso. Luego ya, entonces lo que dice el juzgado es que es nula y que por lo tanto tienen que legalizar. Ni siquiera le pedimos la orden de cese y clausura, de momento. Simplemente porque había un procedimiento también que cuando les concedieron la licencia por silencio positivo que decía les obligaban a legalizar la situación y entonces ellos dijeron que no, que esto era nulo, que no era nulo el acto administrativo, por lo tanto que ni se entraba ya en el siguiente paso que era legalizar la situación. Entonces, en este caso, lo que dice el juez es que es nula esa licencia y que tienen que proceder a legalizar la situación. Si consiguen legalizar la situación, el circuito del Jarama posiblemente siga, aunque yo lo veo muy difícil, porque físicamente es muy difícil solucionarlo. Si no consiguen solucionarlo, no lo consiguen legalizar por la razón que sea, salvo que cambien el trazado y tal, pues entonces no les va a quedar más remedio que la clausura del circuito grande para los coches, porque luego dentro tienen esos circuitillos, esos de tierra, de no sé qué, de tal, esas cosas que tienen ahí, que eso sí tienen licencia. Entonces, por ahí eso sí lo pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es circular por el circuito principal. Y no vale, ya lo último que te digo, no vale otra de las cosas que dicen ellos, que tienen en Bugatti puesto el cartel de no hacer ruido, porque eso es como, yo es la primera vez que veo un virtual safety car acústico, macho, que cuando van dos picados y tirándole, ¿qué voy a hacer? No, voy a levantar un poco porque... Claro, o sea, que es con Toyota y nos obligaban, de hecho, sí, si te pasabas unos decibelios, te iban a buscarlos. Sí, pero un sábado o un domingo que están entrenando dos picados, que me van a poner ahí a levantar cuando no está fácil, no está fácil cuando el cuerpo te pide acelerar, levantar el pie. Jorge, muchas gracias. Desconocía, como te dije por teléfono, tu pasado de piloto, de carreras. Te agradezco que te hayas pasado hoy por aquí por el podcast. Es un tema calentito, el tema del Jarama. Eres el abogado que representa a los afectados y por tanto el que promueve todo este asunto y ha sido un placer escucharte. Yo personalmente me encantaría que el circuito se mantuviera de la mejor manera posible, lógicamente porque he crecido básicamente ahí, claro. Pero bueno, entiendo que si hay tema y el juzgado falla de esta manera, pues quizás haya que un poco buscar el bien, si es que se puede, también de los que están afectados o, en fin, los que representas tú. Y nada, Jorge, espero que hayas estado a gusto. Pues muy a gusto, la verdad, con vosotros siempre estoy a gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Nos vamos viendo. Un abrazo. Que vaya muy bien, Jorge. Gracias. Pues, Javi, aquí hemos tenido este podcast. Se ha desconectado Pablo y nada, conclusión rápida, Javi, y nos marchamos. Sí, bueno, yo primero felicitar a Jorge porque cuando un abogado defiende los intereses es hábil para defender los intereses y creo que está siendo muy hábil. Yo aquí mantengo
una postura nada jurídica, pero creo que es una postura en la que no puedes a un tercero de buena fe, otra cosa es el tema de las licencias, con un ayuntamiento de por medio no le puedes dejar indefenso de esta manera. El Jarama, primero, esto no es un argumento jurídico, es un argumento emocional. Es un monumento en España del automovilismo. Yo creo que el Jarama es una institución social que creo que de alguna manera había que proteger. Eso por un lado. Por otro lado, creo que aquí ha habido una habilidad, en un momento dado jurídica, para defender una postura. Es decir, han encontrado un abogado bueno para defender su postura buscando resquicios legales, un camino legal que es cuestionable en mi punto de vista. Lógicamente nos tiene que decir que es un camino válido, pero yo estoy seguro que un buen abogado del RACE presentaría argumentos jurídicos, primero desde el punto de vista silencio administrativo, defender la figura del silencio administrativo y porque tú te sientes que tu derecho ha sido respetado por una no actuación de la administración, que a lo mejor es legal. A lo mejor aquí están empezando a discutir si ese silencio administrativo es legal o no, con lo cual la situación se trata de una interpretación jurídica de una figura jurídica, ¿vale? Entonces aquí hay dos temas. La parte, digamos, que todos sentimos y la parte jurídica que hay que saber defender. Y en este aspecto, pues el RACE va a tener que defenderse. Y yo creo que sería muy triste que el RACE no encontrara buenos argumentos o un buen abogado, como lo es Jorge, para defender su postura, porque personalmente creo que es defendible. Creo que hay una parte, digamos, del ordenamiento jurídico que podría avalar al RACE para la continuidad del circuito. Sí, creo que esto es un antes y un después probablemente. Estoy seguro que a nivel jurídico esto es una maraña que te puede llevar años, Claro. suponiendo que pudiera salir mal. Te lleva años. En cualquier caso, yo creo que alguna medida correctora va a haber que hacer, alguna historia. Creo que el RACE es suficientemente fuerte como para poder acometer mejoras. Quizás a veces de los problemas y de las circunstancias complicadas en la vida y en las empresas se coge impulso para mejorar. ¿Quién te dice a ti, quién nos dice a nosotros que a lo mejor esto se llega a un acuerdo por el que se cambia según qué trazado, según qué cosas y se le da un dinamismo diferente? No lo sé. Yo creo que no se ha cerrado una puerta, pero realmente creo que es un momento complicado para el circuito Jarama, por lo que hemos escuchado hoy, por lo que hemos visto en las últimas semanas de las noticias jurídicas de este asunto. Pero para mí no soy pesimista. Yo creo que debe haber alternativas y además el RACE tiene mucho músculo. Yo creo que es el circuito de España con más músculo de todo el país, no sé si de Europa, pero de todo el país seguro, para poder acometer, si es posible, pues cambios que quizás, oye, pues, ¿no? Si Zandvoort lo ha logrado hacer, si Suzuka sigue en pie, si tantos circuitos siguen en pie, pues quizás sea posible. Pero bueno, a Jorge se le ve convencido. Y nada, que como siempre, rápidamente. Perdona, solo una cosa Sí. más, no te quiero interrumpir. Ojo que es un tema muy serio porque el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, si el RACE actúa, le puede pedir una millonada. Entonces, no es un tema tan fácil de resolver a favor de los vecinos. Hay una cantidad de intereses que luego se van a traducir y acabo en una pelea legal, porque el mundo jurídico es una selva y hay que saber ir con el machete abriendo el camino adecuado. Y ahora el RACE, estoy seguro que va a tener muy buenos abogados que van a defender con argumentos que ahora ni se nos ocurren, ¿no? Seguramente. Le conocemos. Pues Javi, un placer, como siempre, tenerte, escucharte. Se te ha visto muy bien, se te ha escuchado muy bien, argumentos muy buenos y nada, que estamos en contacto. Javi, ¿qué tal Claro vas que con sí. los Juegos Olímpicos? ¿Vas bien o no? Sí, hoy hemos estado en la cabina con las medallas de bronce y mañana y pasado seguimos también con más, a ver si tenemos más medallas, con un fuera de serie, que estamos con Cristian Toro, que ha sido medallista olímpico, me ha traído la medalla hoy, la ha traído en la mesa con la medalla olímpica y mañana y pasado más, así que a tope, a ver si más medallas de los nuestros. Muy bien, Javi, un placer, amigo. Igualmente, muy bien, disfruta. Igualmente, disfrutar, descansar. Chao. Chao. Mira lo que voy a hacer y ahora. ¿Qué es esto? A ver. Amigos, gracias. Os mando un abrazo muy fuerte y que seáis muy felices.